Comienza la hora de Spiritual Spa, un programa diferente para gente especial. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mucho tiempo sin habernos comunicado, lamentablemente. Hemos estado padeciendo de problemas de salud un tanto importantes, como un principio de neumonía, que además está decir que simplemente lo recibimos de regalo cuando fuimos a ver un problema de oído a una guardia de emergencia. Nos vinimos con el problema mayor y encima todavía con una neumonía. Por eso hace tiempo que no nos están viendo en directo, pero desde ya es un gusto volver con ustedes. Eva los saluda después de tanto tiempo. Mi nombre es Diana, un placer estar otra vez acá. ¿Qué tal, Rubén, el del oído? Realmente, en un comentario aparte, pero la salud está en un estado deplorable en este país últimamente, chicos. Los lugares de salud, los centros de salud. Porque si hubiese más asepsia, no habría tantos organismos resistentes a los antibióticos. Y no solo en los centros de salud, en general. En general. En la calle, en las casas de la misma gente. Hay mucha mugre por todos lados, realmente. Pero yo creo que eso particularmente obedece a un problema de baja de defensas por un agotamiento psicofísico, un estado de cansancio mental que hace que bajemos la guardia y nos pesquemos cualquier cosa, independientemente de que exista en el aire, seamos mucho más permeables a esos problemas, ¿no? Exacto. La baja de defensas hace que todo lo que pase por allí sea más accesible a nuestro cuerpo. Vamos a tener que empezar a fortalecernos un poco más, tratando de trabajar un ratito por día en nosotros mismos, empezando a entender cuáles son las verdaderas prioridades, porque creo que la mayoría de nosotros tienen las prioridades cambiadas, y este es el gran error en el que muchos creen que es lirismo lo nuestro, y en realidad lo que estamos tratando de hacer es que la gente no sufra tanto como está sufriendo, porque realmente no toma en cuenta dónde está la verdadera fortaleza, y la fuerza es voluntad. Así es. Así que tratemos de ver en qué manera podemos aportar nuestro granito. Hay muchas cosas de las que podemos hablar al respecto. Una de ellas, habíamos quedado, sobre todo, quiero referirme, ya que esta vez no lo vamos a poder hacer, habíamos quedado en hacer una sesión de meditación para relajarnos y empezar a buscar un poco de energía cósmica. Así es. Pero como estamos saliendo de este problemita y Rubén todavía tiene bastante tos, entonces a partir de ahí no sería pertinente ni respetuoso llegar a hacer hoy la sesión de meditación. No, porque si generamos un ambiente en el cual la gente pueda llegar a compenetrarse y a seguir profundamente la meditación, lograr el estado alfa que necesitamos conseguir, cualquier ruido para aquellas personas que no tienen la suficiente experiencia haría que se sobresalten y tengan un perjuicio en vez de un choque energético. Por eso, para la próxima lo hacemos. Esperemos que ya se vea beneficiada tu tos, que no tengas más. Pero sí, también tenemos algo nuevo para hablar, Diana. ¿Qué te parece? Lo tan prometido de varios programas que, bueno, siempre nos queda acotado. Como dice Eva, vamos a tener que extenderlo. Pero, me parece que sí, porque sin runas vas a hablar vos también. Obviamente. Y vamos a hablar de algo que es sumamente importante, que es la fitoterapia. La fitoterapia, sí, así es. Bueno, ¿con quién empieza? Diana. Bueno, dale. Gracias, Ru. Bueno, como la palabra dice, fitoterapia fito significa planta, vegetal, ¿sí? Y terapia, por supuesto, la palabra misma lo dice, es la terapia a través de las plantas, de la naturaleza misma. No es nada nuevo, al contrario, es donde nació la verdadera medicina, ¿sí? Sin duda. Y allí derivó
derivaron las medicinas alopáticas, las que se utilizan en los laboratorios, que ahora son sintéticas. Exactamente, justo un punto tocó Rubén del cual iba a mencionar, que no... A ver, la alopatía, la medicina alopatía no está exenta de la naturaleza, sino que toma extractos naturales, pero al ser sintetizados en los laboratorios, hace que se pierda esa verdadera esencia, ese verdadero fin que tiene cada planta, cada hoja o cada tallo, y hace que provoque otras alteraciones en otros órganos. Al no tener el conocimiento del funcionamiento, o el total conocimiento del funcionamiento de la planta, hace que los laboratorios mediante ese proceso se altere. Entonces pierde la verdadera esencia, que es si uno con el sumo conocimiento, por supuesto, no es algo que voy a comprar un yuyo o me arranco una plantita y lo hiervo y ya me lo tomo. No, todo tiene su indicación, todo tiene su metodología. Así como hablábamos también de las flores de Bach, que tiene una manera de prepararse y de tomar, lo mismo pasa con la planta natural, porque uno lo puede tomar, la planta la puede cultivar justamente, que también influye cómo uno la cultiva. Y el proceso de secado, sumamente importante. Exactamente. Lo mismo que si voy a comprarlo a una naturista, también tiene su... Hay que ver cómo lo han contenido, envasado, ¿no? Exactamente. Por eso el grado de respeto que le han dado al proceso. Exacto, no es tan simple como ir a obtener una planta y hervirla. Habiendo hecho este comparativo con la medicina de alopatía, lo que hacemos es utilizar la planta según cómo se extrajo, como decía Eva, cómo fue ese proceso, es lo que voy a utilizar. Se puede tomar la hoja, se puede tomar el tallo, se puede tomar la raíz, por supuesto cada uno con una cocción distinta, ¿no? Y por se puede tomar flores y hacer florales. Las flores, exactamente, fundamental. Todo, se puede de la planta se puede aprovechar todo, solo que hay que saber qué utilizar y cómo. Por ejemplo, lo más común que nosotros utilizamos son las infusiones. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de manera general, ¿sí? Después cuando hablemos de cada planta vamos a decir qué se utiliza y para qué. Estaría bueno. Pero por ejemplo, las infusiones por lo general lo que se hacen es hervir el agua, un promedio de 10 minutos, retirarlo y sumergir esa... En realidad las partes blandas se utilizan por lo general para eso, como ser el tallo, las hojas o las flores. ¿Sí? Entonces se colocan, se tapan y se dejan asentar hasta lograr el preparado, ¿sí? La concentración es como, sí, más o menos como un té. Extraer el principio activo a través del calor. Exactamente. En cambio la decocción, por ejemplo, ya se utiliza, como lleva más tiempo de hervor, se utiliza las partes más duras de las plantas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es a fuego lento, por supuesto la planta desmenuzada, ¿sí? Colocarla a muy fuego lento. ¿Para qué? Para que ese hervor que se va produciendo no haga que se pierda tampoco los principios activos. Claro, porque en algunos casos quema, el hervor quema al principio. Exactamente, y altera, como así hablábamos también de los laboratorios, también tiene su parte. Por eso digo, no es tan sencillo como hervir una planta. Por eso es que saber en qué planta hacer decocción y qué planta hacer infusión. Exactamente. Hoy vamos a dar unos ejemplos para aquellas personas que tienen depresión, ansiedad y estrés. Vamos a mencionar 3 plantas que pueden tener en cuenta y cómo usarlas. Por ejemplo, también tenemos lo que es las tinturas, ¿sí? Ya requiere de un preparado mucho mayor y un conocimiento, por supuesto, mayor. Las tinturas madres, por lo general, se almacenan con alcohol, con un grado de alcohol para su larga duración, ¿sí? Los jarabes también, que con una mezcla de vinagre y miel se puede ir armando un preparado como el jarabe que compramos para la tos, por ejemplo. Tiene una consistencia justamente para ingerirlo a través de la cuchara o de la tapita, ¿sí? No lo vayan a preparar en sus casas, que no es tan simple, no lleva alcohol etílico, estamos hablando general. No lleva whisky, es un alcohol especial, hay muchas cosas que explicar antes de llevarlo a la realización, ¿no? No, por supuesto, eso
lo podemos ir invitando a que miren en la página web, en la parte de promociones, hay una sección de remedios caseros, ¿sí? De tratamientos naturales, que pueden encontrar mucha más información ampliada de la que estamos también brindando en la radio. Pero es fundamental, de manera general, tener varias consideraciones. Primero, como decíamos al principio de la nota, ¿cuál es la función de la planta? ¿Cuál es la parte que necesito utilizar? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Y cuál es el modo de preparación y cómo la tengo que tomar? ¿Sí? También el cómo la tomo, sí. Porque la medicina natural tiene un proceso más lento, lo que no significa que no haga efecto, así que hay que tener paciencia. Pero ¿cuál es la diferencia con los shocks de los medicamentos? Es que no te afecta ningún órgano, va y ataca al problema fundamental. Entonces, como consejo, es fundamental tener todos esos tips bien claros antes de iniciar con cualquier tratamiento natural, y por supuesto tiene sus precauciones. Hay que tener en cuenta la persona adulta, la persona mayor, los niños, las mujeres embarazadas. Claro, porque en realidad no es inocuo en sí, es el efecto lo causa el remedio, solamente que la forma en que lo causa no es lo mismo que la medicina alópata, que trae un efecto shock. Esto va produciendo un equilibrio tranquilo, pausado, pero firme. Claro, siempre nosotros estamos hablando de que es medicina vibracional, por eso que va trabajando desde otro nivel. Exacto, pero vibracional, entiéndase, no desde el punto de vista energético, es simplemente energético, sino que está provocando un efecto directo en la parte física. Por eso, porque estás incorporando la vibración de la planta a la vibración de tu cuerpo y estás armonizando esa parte de tu cuerpo desarmonizada. Exactamente. Sí, lo que hay que hacer fundamentalmente es buscar el punto de equilibrio, ni ser poco ni excederse demasiado. Entonces claro, hay que tomar esos recaudos para poder hacer el tratamiento como corresponde. Vamos a mencionar algunas plantas que pueden utilizar, que por supuesto los invitamos a que se comuniquen para ampliar más el conocimiento, ¿sí? Y si tienen dudas, sobre todo, antes de tomar una decisión de por dónde arrancar, estaría muy bueno que nos consulten. Exactamente, y antes de ir a la pausa vamos a dar los datos de contacto, que para variar siempre olvidamos. Pero bueno, una planta para uno de los problemas más grandes que siempre tenemos que tratar: la ansiedad, el estrés. Esto es la orden del día, es el mal del siglo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, mira, una planta que trajimos hoy para esos síntomas justamente que tanto nos aquejan es el hipérico, ¿sí? El hipérico, por ejemplo, está indicado no solo para la depresión, sino también para la ansiedad, para aquellos que tienen miedos nocturnos o crisis de pánico también. Tiene mucha relación con el sistema nervioso, ¿no? Por supuesto, como lo dije anteriormente, una de las precauciones con respecto a esta planta y las que vamos a mencionar después, hay que tener en cuenta que si yo estoy tomando un medicamento hay que consultarlo, ¿sí? Si puede ir aparejado o no, ¿sí? Porque también el exceso de todo tampoco es bueno, ¿sí? Entonces hay que buscar, si yo estoy tomando una medicación, consultar primero. Por eso les decía, consúltennos antes de avanzar con un tratamiento. Sí, de eso quería hacer una acotación, porque si vos le vas a ir a consultar a un médico sobre un remedio básico, ¿qué va a estar tomando yuyo, esas porquerías? O sea, lo que va a decir, no, tome esto, que el laboratorio me lo dio para usted. Entonces, de repente, no es lo más justo ni realmente honesto en ese caso. Entonces, creo que hay que ver en una cuestión coherente qué remedio está tomando. Exacto. Que nosotros le podamos decir, nosotros o cualquier persona especialista en herboristería le pueda decir si es compatible, si no es compatible, pero tampoco nos basamos simplemente por el remedio alópata que está tomando, sino por una serie de circunstancias que nosotros nos ocupamos en evaluar con las fichas técnicas con respecto a la problemática y la caracterología de la persona.
Eso hay que decirlo también. Exactamente, eso lo van a encontrar en nuestro consultorio holístico, por eso les digo que se comuniquen, ¿sí? O nos pueden mandar un mail, vamos a estar pasando los datos para que puedan hacernos las consultas. ¿Cómo utilizar el hipérico? Acá lo vamos a hacer en forma de infusión, ¿sí? Pueden poner de 5 a 7 gramos por taza de agua y lo pueden tomar de 3 a 4 veces al día, ¿sí? En caso de que compren una tintura en algún comercio, ¿sí? Vean las indicaciones también que dicen en el prospecto, o vuelvo a repetir, nos llaman y nos consultan, ¿sí? Para eso los datos, perdóname, podemos pasarlo, ¿no? A una pausa, pero ¿qué te parece si pasás los datos de contacto y seguimos charlando luego de la música? Dale, les recuerdo nuestro correo que es info@spiritualespa.com.ar. Nos pueden llamar de lunes a viernes de 16 a 20 horas al 4574-0148 y acuerden marcar 011 si están en el interior. ¿Facebook? El Facebook es Spiritual Spa, recuerden poner me gusta a la página, pueden compartir y pueden encontrar ahí también nuestros videos de YouTube. El espacio Spiritual Spa es nuestro canal oficial. Y cuando solicitan nuestra amistad le enviamos la información que nos pidan. Exactamente. En la forma que lo requieran. Y además consultamos preguntas y tenemos también en Facebook grupos y un grupo de WhatsApp, ¿no? Así es, Spiritual Spa, los mismos números, los mismos datos de grupo, y aquellos que quieran conectarse al grupo de WhatsApp nos envían por correo electrónico su número de teléfono y los agregamos. Bueno, ¿qué les parece si descansamos un minuto, vamos a la música y seguimos charlando? Say never. We shouldn't plan another day. The day is here to make it all clear. Never. We should not surrender or silence the desire blinded by our fear. When faith carries our dreams so secretly, intensively, passionately. Tomorrow is a lie. Time only stands for here and now. What you see passing by is your only chance to fly. Tomorrow is a lie. No matter what you cannot wait in line. Today is the day. Believe in what you say. Always keep your heart in action. Walk your life through passion. Devotion, your feelings are emotion. A shining light will spread through and inside your head, intensively, passionately, evidently. Tomorrow is a lie. Time only stands for here and now. What you see passing by
say. Muy suave la música, muy tranquila, muy calmada. Pocas ganas de hablar y muchas ganas de relajarme tengo. Bueno, estábamos hablando un poquito para redondear con respecto a una hierba que es el hipérico. Casualmente nosotros teníamos en nuestro jardín hipérico. ¿Qué propiedades tiene? Usamos la hoja, la utilizamos en modo de infusión para recordar. A ver, recordarnos un poquito el tema. A modo de infusión, como habíamos mencionado antes, de 5 a 7 gramos, ¿sí?, por taza de agua, 3 o 4 veces al día, ¿sí? Lo que es aconsejable para los tratamientos, como es también para la parte de depresión, por lo menos el tratamiento tiene que utilizarse más de 3 semanas, ¿sí? Tiene un efecto un poquito más prolongado. Para el resto de como la ansiedad y demás ya se van a ver los resultados con un poquito menos de tiempo, ¿sí? Después hemos traído otra planta que también tiene propiedades sedantes y está indicada para la ansiedad, y que es la angélica. Perdón, te hago una pregunta, porque las plantas, si bien tienen un tiempo de tratamiento, también ese tiempo de tratamiento está supeditado al estado de la persona, y una persona que se le ha producido un estado de ansiedad por X motivación puede tener un principio y fin en tratamiento, pero aquellas personas que a lo mejor tienen esa caracterología, ¿también tienen que tomarlo así o lo pueden estar tomando en forma constante y periódica? En realidad son para situaciones puntuales. Para aquellas personas que tienen algo, ya tienen la caracterología, lo pueden tomar más esporádicamente, pero sería muy importante tomar una consulta para evaluar cuál es la problemática de fondo en realidad, porque no es algo que les sugirió de golpe por un incidente o algo que le generó una aceleración interna. Entiendo. Entonces ahí habría que evaluar primero a la persona, fundamentalmente, antes de... Digamos que siempre, antes de ver qué tipo de hierba usar para poder provocar una mejoría en la persona, siempre habría que hacer previamente una evaluación de la caracterología general de la persona, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso por lo menos que queda claro. Y además también hay contraindicaciones en algunas plantas con respecto a problemas digestivos o causantes de irritación gástrica. Sí, porque pueden generar mayor sensibilidad todavía, y pueden provocar otras cuestiones, ya sobre todo si tienen sensibilidad gástrica, ya absolutamente todo va a caer mal, ¿no? Entonces, en ese caso, no es que voy a tomarme un inhibidor del ácido que me provoca, claro, sino que tendría que parar el tratamiento y tratar de liberar esos síntomas primero antes de continuar, ¿sí? ¿Puedo dar un ejemplo con respecto a lo que vos dijiste? Por ejemplo, el ajenjo. No me hablen del ajenjo. El ajenjo sirve como inhibidor gástrico, lo que vendría a reemplazar el omeprazol, tomado en dosis responsables prescritas. Exacto. Si nosotros nos pasamos de ajenjo, nos provoca una úlcera. De eso puedo hablar yo, porque realmente cuando empecé en estos temas, empecé investigando y buscando, averiguando, y tenía compañeros también muy interesados en investigar. Uno de ellos me usa de lazarillo, lo cual yo, fantástico, porque era el conejillo de India, pero me tomé 1 litro de ajenjo y casi me muero, casi me perfora el estómago. Sí. Hay que tener cuidado, por eso digo que no es inocuo, provoca un efecto. Inocuo ya de por sí, pero sí, obviamente provoca un efecto contraproducente si nos vamos en exceso, ¿no? Sí, correcto. Con respecto a lo que decía Diana, que estaba hablando de estrés, o sea, empezamos por esa parte de nuestra vida. Una cosa que si me permiten agregar algo con respecto a las plantas, un padecimiento asociado generalmente al estrés
es la falta de sueño, el insomnio, el nerviosismo generalizado que nos provoca insomnio. Hay 3 hierbas básicas que se pueden usar, generalmente se usan en combinación, que son el tilo, la melisa y la valeriana. ¿Sí? El tilo y la melisa son hierbas en las que usamos las hojas, y la valeriana son tubérculos, o sea, son raíces. Si bien la raíz es una parte teóricamente más dura, esta no, esta es una raíz blanda que se puede usar en infusión. Y también se usan para, básicamente en combinación para tinturas madre. Tomado de la misma manera que había indicado Diana, entre 3 a 4 veces diarias, podemos llegar a la noche, ya después de los primeros 3-4 días de administrarlo, a un sueño completamente reparador. Después, si queremos que actúe más fuerte, tenemos que usarla en concentraciones, o más rápido, en concentraciones más fuertes, como en el caso de las tinturas madre. Con respecto a la valeriana, yo quería decir algo. Es una planta que tiene un efecto tremendamente importante en cuanto a depresión, a todo lo que es estado depresivo. Así. Y conforme a eso hay una realidad. Cuando nosotros recibimos una medicación alópata, química, para un estado depresivo, no es que soluciona la depresión, no es que la deja de padecer, no es que... Rubén está dedicado a tratar de toser, por ejemplo, Lo menos posible. lo menos posible, y el pobre se está desesperando. Bueno, en cuanto a los efectos que provoca un remedio químico en la depresión, es volcar la animosidad de la persona de forma tal que no pueda pensar, entra en un estado semicatatónico. Entonces no soluciona el problema, sino que no puede pensar. Al no poder pensar la persona, no sufre la depresión, pero tampoco la puede curar porque está totalmente las defensas perimidas. Claro, si bien no se da cuenta que está deprimido, no puede conseguir las herramientas para solucionarlo. Está desesperado por toser, sé que nosotros te comprendemos, somos seres humanos, toma un poco de agua. Ese es el problema con el efecto de los remedios alópatas en cuanto a la depresión. La valeriana es un efecto sumamente importante porque no te inhibe la posibilidad de pensar, de replantear y de ver qué posibilidad. Sí te calma como para poder, obviamente en medidas un poco más importantes, pero sí te calma para poder llevar adelante un razonamiento lógico de tu problema depresivo, si es que se puede llevar un razonamiento lógico. Cuando uno está depresivo ve todo negro, pero la valeriana no te inhibe como te puede inhibir un químico, que directamente no podés pensar, no podés ni siquiera tratar de poner voluntad, porque inhibe totalmente la voluntad. Además, como decimos, andás por la vida como un zombie, o sea, no te permite siquiera pensar, porque te inhibe completamente. Claro, además que estamos en la época del clonazepam, por ejemplo. Uno puede ver, que es uno de los medicamentos más usados, uno puede ver en la calle la gente que camina de esa manera, como un zombie. Bueno, entre el clonazepam y el alprazolam, que le precedió al clonazepam, toda la vida es preferible el efecto cuando le recetan a una persona del clonazepam que del alprazolam, porque ese sí no te inhibe. En cambio el alprazolam te inhibe totalmente, te noquea, te deja medio atontado, ¿no? Y a lo mejor se lo dan para dormir o para calmar los nervios y andás como zombie por la calle. La idea es tratar de buscar el efecto más natural posible, y si no se logra ese efecto, bueno, que el médico disponga de qué, pero siempre tomemos en cuenta que todo aquello que provoca un efecto de inhibición de la mente, de poder liberar un pensamiento, no es algo bueno y tranquilizador como se creen muchísimos que han ingresado en la droga. Es algo que es un boomerang que se contrapone después con la realidad y a esa persona la va destruyendo de a poco. Entonces,
Lo importante no es cortar la visión ni privar a la persona de pensar en su problema, sino por el contrario, darle la oportunidad de pensar coherentemente, lo que no hace un efecto tan importante, por ejemplo la valeriana o cualquiera de estas hierbas antiestrés en forma natural tratadas, son hierbas que representan la posibilidad de que uno esté un poco más tranquilo para poder evaluar sin ese grado de pasión que hace que nos provoque problemas físicos realmente serios. Cierto. Bueno, contame, yo los interrumpí, disculpen, ¿no? Contame de la angélica y nos vamos a la pausa. Bueno, nos quedó pendiente cómo utilizarla. Por supuesto, las precauciones son bastante similares a las que mencionamos generalmente. Cuidado con las personas que están embarazadas, los chicos menores, sí, hay que consultarnos. Los que están dando el pecho, sí, eso también, no solo de embarazadas, también cuando dan el pecho, así como también cuando te vas a venir a hacer un masaje, no te pueden poner determinadas cremas para tomar una hierba también, porque el bebé también absorbe a través de la leche lo que vos te estás colocando por dentro y por fuera también. Entonces es importante eso tener en cuenta. Sí, son momentos demasiado sensibles. Sí. Entonces, lo vamos a utilizar en infusión también, una cucharada pequeña, las de té, por taza de agua, reposar 5 minutos y tomarlo también 3 veces al día antes de las comidas, ¿sí? Buenísimo. Esas serían las indicaciones. Bueno, para la próxima vamos a traer más plantas. Traigamos más plantas. Vamos a hablar de runas después de la música. Después de la música. Vamos a una pequeña pausita y hablamos de runas. Bueno, aquí estamos de vuelta y esta vez esperando que
Rubén, empieces a contarnos un poco, después de toser mucho, sobre runas. ¿Estás bien como para poder hablar un Sí, poquito? me van a tener que disculpar un poco de carraspera y de todo, pero bueno. Bueno, la última vez hablamos de la runa Xerá, ¿sí? Surgieron algunas preguntas que nos encantaría que continúen haciendo, todas aquellas dudas, todas aquellas cosas que quieran averiguar, que quieran redondear de la runa. Si bien esto no es un curso intensivo, es para que ustedes se empiecen a familiarizar y empiecen a querer las runas como lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, nos preguntaban, porque habíamos hablado que Xerá era una runa del ciclo de autotransformación, ¿sí? Nosotros tenemos ciclos representados por las runas, que son los mismos ciclos representados en sí en la vida, en la cual nosotros nacemos a la vida, comenzamos a interiorizarnos, a manejarnos con el medio, algunos a familiarizarse y otros a rechazarlo y a tratar de ser un medio propicio. Y generalmente suelen aparecer estas runas en un ciclo de nuestra vida cuando buscamos esta transformación, ¿sí? Ahí aparece la primera runa que aparece, Xerá, que nos marca que tenemos que generar un cambio de 180 grados. Es lo que para aquellos conocedores del tarot significaría la rueda de la fortuna, ¿sí? Uh-huh. Lo que está arriba tendría que pasar abajo y lo que pasa abajo tendría que estar arriba. En este caso... perdón, una interrupción, pero en el caso del tarot, la rueda de la fortuna, si bien marca un cambio de ciclo, lo puede marcar de dos aspectos, desde la proyección de lo que va a ocurrir hasta el consejo de lo que debería ocasionarse. En este caso, Xerá también maneja los dos parámetros o es directa hacia uno solo. No, maneja los dos parámetros. Uno es el plano adivinatorio y otro es el plano en el que estoy tratando de manifestarla, que sería en un trazado de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Desde que nacemos hasta que morimos, las runas acompañan en cada etapa, esa etapa de la vida, esas 25 etapas en las que se dividiría nuestra vida según el futar, según las runas, nos viene acompañando una runa en cada periodo, cada etapa, que puede ser de 2 a 4 años, ¿sí? Entonces, en el momento en que empezamos a generar los cambios, ya sea en algunas personas se presenta antes, los ciclos también son independientes de tiempo de acuerdo a cada persona, se manifiestan entre los 10 y a veces hasta los 20 años, ¿sí? Este ciclo. Entonces, en esa etapa donde empezamos a formar nuestra personalidad, nuestros deseos, qué queremos de nuestra vida, nos empezamos a darnos cuenta si estamos conformes o no estamos conformes. Allí aparece Xerá y ahí aparece el momento en el que tenemos que sacudir esa vida y que de repente aquellas cosas que parecían insuficientes o parecían pocas, escasas, tienen que pasar a ser las protagonistas, ¿sí? Eso en la etapa personal. En la etapa adivinatoria te marca que inevitablemente va a haber un cambio en tu vida, ¿sí? Y depende también siempre del acompañamiento que tenga. Claro, porque en sí es una runa de circunstancia, no es una runa concreta que te dice que va a haber un cambio. Las runas que acompañan te dicen si el cambio es favorable o no. Bien, y acompañada por ejemplo de Ansuz. Acompañada de Ansuz nos dice que nuestra vida, bueno, Ansuz es la que le sigue, ¿no? Que vamos a continuar hablando ahora, pero por ejemplo hablando de combinación nos está diciendo que va a ser una etapa en la cual nosotros necesitamos volcarnos un poco más al conocimiento, a la información, a la introspección, ¿sí? Porque Ansuz es la runa de las comunicaciones.
no solo las comunicaciones interpersonales, sino básicamente la comunicación con nuestro interno, con nuestro yo espiritual. La runa en sí, acoplada con otra, aconseja, también proyecta y decide. Complementa. Ujú. Complementa y como se llama, plasma el significado. Entiendo. ¿Sí? Yo te digo, por ejemplo, me sale Ansuz o me sale Dagas, una runa de la cual ya hemos hablado, que son 2 runas de cambio. Nos dice que va a haber un cambio. Dagas es un poco más específica, nos dice de qué tipo de cambio va a ser, ¿sí? Y qué necesitamos, como ya hemos hablado anteriormente. Ansuz nos dice que va a haber un cambio. Entonces necesitamos un poco del prospecto de las runas que le siguen. Todas las del ciclo transformador necesitan inevitablemente el acompañamiento, claro, específico. Para saber hacia dónde vamos. ¿Y Ansuz pertenece al ciclo transformador todavía? Ansuz ¿Ya no? Ansuz no pertenece al ciclo de autotransformación. Son 5 runas, que ya vamos a seguir hablando de ellas, que pertenecen a ese ciclo de autotransformación. O sea que los ciclos, ¿cuáles son? Los ciclos son Transformador, sí, generador, ajá, o sea, generador, transformador, integrador de la transformación, ajá. Espiritual. O sea que es un proceso que va enganchando una con la otra como si fuera el derrotero de la vida de la persona o... hasta llegar a la etapa de recolección total, que sería la última. Ajá, para volver a empezar. Muchas personas llegan a ese ciclo, o esperemos que sean muchas, llegan a ese ciclo de recolección sabiendo que, bueno, todo lo que quemaron todas las etapas de manera lógica y pudieron recolectar aquellas cosas que verdaderamente sembraron. Contanos un poco más de Ansuz, que está interesante. Ansuz, como decía, nos da, nos abre la puerta a la información, ¿sí? Como decía recién, es una runa de comunicaciones con nosotros. Nos dice que nos tenemos que abocar a resolver situaciones, si nos sale al lado de runas que nos indican necesidades, nos habla que tenemos que buscar un maestro, un guía que nos aconseje, nos lleve adelante en nuestro camino de la vida. Nos habla de que necesitamos comunicarnos con nuestros pares, ¿sí? En el caso de una pregunta de pareja, ahí está diciendo que si nos preguntan por la dificultad, nos está hablando que hay dificultad de comunicaciones, y nos dice siempre que miremos antes que nada a nuestro ser interno. ¿Sí? Siempre busca la evolución. Todas las runas buscan la evolución del ser humano. Lo importante es la literalidad que tiene la runa en sí, ¿no es cierto? Exacto. Son muy literales, muy precisas, no son ambiguas en lo más mínimo, con lo cual hace que la interpretación sea clara y la transmisión a la persona del consejo también. Así es, ya leyéndolas al derecho o al revés, nosotros tenemos ya conociendo el significado y bueno, más allá de esto, una cosa que requieren sí o sí siempre las runas es tener una apertura a las sensaciones. Ya van a ver aquellos que empiecen a manipular las runas como para buscar información para ellos. Van a empezar a sentir sensaciones, imágenes, cosas que se aparecen, pero como para inmediatamente, incluso hasta aquellas personas que nunca han tenido una experiencia de premonición, ¿sí? O de intuición. Sí. Sí, son muy muy comunicativas para todo aquel que esté receptivo. Por eso siempre se las aconsejo. Está buenísimo eso, pero me surge una pregunta. En función al conocimiento del tarot, que está muy tergiversado todo lo que se ha dicho, no se lee invertido y demás,
¿Cómo surgió la conformación de la lectura rúnica? Porque yo me imagino que a través del tiempo, desde Odín a esta parte, ha sufrido algún tipo de modificación. Si bien la runa se mantiene más pura que otros sistemas de mancias, por ejemplo, pronósticos, cuando la runa es en realidad, como las mancias en generales no nacieron siendo mancias, sino sistemas de ocultismo, de comunicación en grado un poco más sectario, menos común, para que el neófito no accediera. Sí. Pero también es cierto que se fue transformando de alguna manera cada una de ellas. ¿Cómo viene el proceso de la lectura invertida, de la lectura directa de la runa? Bueno, a diferencia del tarot, porque el tarot ha sido, como vos explicabas recién, una información pictográfica con el objeto de transmitir una información. Por eso no se lee al derecho, al revés, se lee solamente al derecho. Entonces vos sabés que tomando una carta de tarot podés interpretar todo el significado que se te quiso transmitir, ¿sí? Uh-huh. En el caso de las runas, hay runas que tienen interpretación al derecho o al revés también, y otras que no. Y otras que no. ¿Por qué? Porque generalmente las runas que no son aquellas que son una especie de ambigrama, que se ven de un lado igual que del otro, ¿sí? Sí. O sea, mirándola al derecho o al revés, se leen exactamente igual. Eso se llama ambigrama. Uh-huh. En el caso de aquellas runas que tienen un significado también al revés, es porque las runas salieron de la escritura. O sea, el significado se les dio un significado mágico a la escritura, al futark. Entonces, una runa, por ejemplo, Ansuz, que tiene lectura al derecho y al inverso, significa una cosa escrita al derecho y significa una cosa escrita a la inversa. De ahí la traducción distinta. Nosotros damos un mensaje escribiendo las runas al derecho o al revés, que a eso se le asoció la experiencia adivinatoria y mágica. Están buenas esas especificaciones como para poder aclarar muchísimas dudas y muchos cambios de idea y que provocaron confusión en la gente. Uh-huh. Que esto por qué se lee de esta manera, por qué de esta otra. Eso está bueno, pero también estaría bueno que cuando termines más o menos con un redondeo de las runas podamos armar así algún tipo de interpretación común para que... Una combinación de runas. Exactamente, y al mismo tiempo no se olviden que si quieren una consulta especial, hacer una pregunta, nos envían un mail, un correo a info@espiritualespa.com.ar. Y déjame destacar, Eva, Rubén también, que esta semana hemos arrancado con el curso online de runas, así que aquellos que están interesados, por favor nos manden también info, o nos piden, mejor dicho, info, al correo nuestro, o nos llaman al 4574-0148. En cualquier lugar del país que se encuentren, el curso es online. Exactamente, y es un curso bastante interesante porque va a estar Rubén con vaso de agua de por medio para no toser, explicando absolutamente con lujo de detalles cada una de las runas, también su forma de tiradas, de expresión, el porqué, para que puedan entenderlas y no estudiar de memoria como enseñamos nosotros. Así es. Buenísimo. ¿Qué te parece si seguimos hablando la próxima y ahora escuchamos un poquito de música? Flor de un verano, nuestro amor
aquí estamos nuevamente en el último bloque del programa. Tenemos muchos temas para hablar y vamos a inaugurar también un bloque o un espacio pequeño acerca de los mitos, las mentiras que se han tejido alrededor de lo que hoy se llama esoterismo u ocultismo, de sectas, de un montón de cosas que reciben un nombre que se ha tergiversado. Así que tienen inquietudes, pregúntenos, porque tenemos que desmitificar la idea de lo que se ha bastardeado en cuanto a temas tan importantes que hacen realmente al conocimiento del ser humano en sí mismo, ¿sí? Pero hoy me proponen charlar un poco de una realidad que nos está quejando y que es lamentablemente cómo vive, y no estoy hablando en términos de comer o de comprar nafta o dólares, sino desde otro aspecto, cómo vive la gente, qué animosidad, cómo están. ¿Qué grado de incertidumbre hay de acuerdo a esa realidad? Mira, no tengo más remedio que referirme a cosas que vemos todos por televisión, que algún trasnochado presidente de una parte del mundo y sobre todo potencia se le ocurre declararle la guerra en cualquier momento a otra potencia. Otro trasnochado. Lo que pasa es que nosotros pensamos, a mí me da mucha bronca, por decirlo de alguna manera, que haya gente que piense que a 10.000 kilómetros de distancia lo que ocurre no nos involucra, mucho menos a 20.000. Y realmente no entienden la dimensión de lo que pasa. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace pocos años, no puedo precisar exactamente cuándo, en Japón casi explota un reactor nuclear, que hubo una hecatombe? Hay una parte de Japón que está inutilizada. Sí, del tsunami. Que lo terminaron tapando, ¿no? Está ahí. No, ese es un problema, lo están enfriando constantemente. Es algo parecido al que hubo en Chernobyl hace ya muchos años, y nos faltan muchísimos años más para que pase el peligro, porque son 100 años aproximadamente. Eso va a decir, en Japón hay 100 años de peligro. No solo nos quedan 50 años más de peligro de Chernobyl, que se nos agregaron 100 años nuevos como para ir refrigerando de peligro en Japón. Esto no es algo que nosotros lo estamos mirando por televisión con gracia. Una guerra en el otro lado del planeta lo miramos también y hacemos comentarios, qué bárbaro, mirá, que esto, que el otro. No se dan cuenta nadie, el cambio climático, que un oso polar desaparezca, de qué manera nos influye a nosotros. Me da mucha bronca la falta de conciencia que la gente toma al respecto, porque la ecología, el medio ambiente, cada ser vivo que habita este planeta, que nos encargamos muy bien de destruir, como personas, como individuos, no en forma particular, porque yo no me atengo a eso, no me hago cargo de algo semejante, pero como individuos realmente sobre este planeta que estamos destruyendo paso a paso, no nos damos cuenta de la dimensión de cada paso que damos, ni de los resultados que provocamos, ni siquiera cuando estamos caminando por la calle pisamos una hierba o matamos un bicho innecesariamente. Cuando tomamos acciones que no representan respeto por el otro, por la humanidad, por el que está al lado nuestro. Yo escucho barbaridades que realmente le escapo ya a los noticieros, porque que desaparezca una criatura y la maten simplemente porque le tienen bronca. Yo no entiendo qué mentalidad puede acudir a una persona que le tiene bronca a un chico de 2 años más que porque llore y le da un chupete. No entiendo al grado
de disociación mental, el grado de degeneramiento mental al que estamos accediendo, y ya no nos importa nada, ni aquí, ni en otra parte del planeta, ni en África, donde los pobres chiquitos, yo lo he visto, creo que lo ha visto la mayor parte de la humanidad, y se ha aterrado de ver un niño con un cuervo al lado que estaba esperando que se muriera, una criaturita, de un chiquito escapándose de la violencia con su familia, se vuelca un barco, se muere todo el mundo y el chiquito aparece muerto en la costa y no se ha podido defender de algo que él no generó. No entiendo qué está pasando, honestamente. No sé qué está pasando. ¿Cuáles son las prioridades que le damos a todo? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿De qué manera estamos pensando? Que llegamos a pensar que es una utopía, que es un lirismo o simplemente un triste divagario el ponernos a ver eso y no reaccionar. ¿Estamos anestesiados? La mente nuestra se inutilizó. Estamos idiotizados por la plata, por el dólar, por las películas de televisión, por los programas estúpidos, porque a mí me divierten, me entretienen, tanto los programas de puterío, perdonen la expresión, como programas de un divertimento general que no me dan una gran enseñanza, pero me pueden dar un relax momentáneo, siempre y cuando ese relax no afecte mi cordura y mi forma de pensar, porque entonces realmente si yo estoy haciéndole caso exactamente al grado de involución que me muestran esos programas a nivel comunicacional, a nivel instructivo, me muestra una gran involución. Si vamos a hablar de una referencia así de 5 minutos de distracción, fantástico, pero hasta qué punto no nos involucramos en ese grado de involución y empezamos a involucionar nosotros, porque lo que vemos en televisión es producto de lo que nosotros exigimos que nos muestren. Exactamente. Y eso lo que a mí me devuelve es un grado de involución mental aterrador. Entonces no estoy hablando de lirismo, no estoy hablando de algo simplemente gracioso, mirá lo que pasa, porque total no nos pasa a nosotros, está pasando en otro lado del planeta. ¿Saben ustedes que existen profecías? ¿Saben lo que son las profecías? ¿Saben que desde hace miles de años hubo personas con visión, como las hay hoy, que no son escuchadas, no lo fueron en su momento, pero que están totalmente corroboradas? Y no estoy hablando de ningún profeta de Estados Unidos, de Edgar Cayce, estoy hablando de Nostradamus, estoy hablando que el pobre se daba un mambo de láudano para poder tener visiones. No estoy hablando ni de Solari Parravicini, que es nuestro argentino, estoy hablando de todos aquellos que realmente aportaron un grano de conocimiento, pero más que nada de prevención. ¿Saben para qué se hace escuchar una profecía? Para que las cosas se puedan arreglar, para que no se puedan, exactamente, que se eviten, porque de lo contrario, aquello que no se puede evitar, no nos vamos a enterar. Hay una realidad, hay cuestiones de destino, pero también es cierto que vamos conformando nosotros como humanidad, como sociedad, y no como sociedad de un país diferente de otro país. Lo que nos diferencia es el lenguaje, porque no somos ni siquiera capaces de comunicarnos, pero no nos diferencian ni las intenciones, nos diferencia un grado de cultura en el que uno se come bicho y el otro come pescado y el otro no come vaca, pero en definitiva la esencia madre no parte ni de la comida, ni de la vestimenta, ni de si somos capitalistas, si somos de izquierda, si somos de derecha. La única diferencia madre la hace un poco más de humanidad, un poco más de bestialidad. ¿En qué parte nos centramos nosotros? ¿En qué parte compartimos con el resto de la gente que vemos sufrir? Pero como está lejos no nos interesa. Después nos quejamos de que nos hagan a un lado aquellos que
no entendemos por qué, no les hicimos nada, pero nos desprecian. ¿Y nosotros a quién apreciamos? ¿Con quién nos solidarizamos? Argentina, yo soy una persona grande, y en años muy grande, pero en mente y en esencia mucho más. Argentina ha vivido momentos de una gran solidaridad, de una gran hermandad que la juventud de hoy, desde hace muchísimos años, no conoce. No sabe de qué hablo y le parece que son utopías lo que estoy diciendo, pero yo que lo viví, yo que lo participé y yo que también lo comuniqué en esa época, sé que no solo existió, sino que realmente el grado de pobreza que siempre le convino al político de turno, nosotros como personas, seres humanos que en esa época éramos, lo combatíamos solidarizándonos unos con otros, ayudándonos todos y no abriendo diferencias ni hablando de estúpidas brechas por conveniencias políticas, separando más a la gente. El problema, ¿saben qué? Antes no nos dejábamos separar. Hoy hasta nosotros mismos no entendemos por qué nos conviene que nos separen y nos separamos y nos enfrentamos con el vecino, nos enfrentamos con el de al lado, despreciamos a aquel que es negro, que es blanco, que es gordo, que vive en otro lugar, que no labura, que a lo mejor no tiene el medio, y estamos endulzando la justicia a través de la cantidad de vagos que lo único que hacen es aprovecharse de los tontos que realmente todavía queremos ser solidarios. Creo que tenemos los valores tergiversados y después, si viene una guerra, que es muy probable, desde ya les aviso que venga, y muy pronto, aquello que las profecías anunciaron se están cumpliendo paso a paso, empiecen a ver si quieren, podemos hablar en otras programas de profecías dictaminadas con anticipación y con claridad, no algo para interpretar, pero cuando hablemos de esas profecías, si les interesa, van a ver que algunas de ellas, que por ciento son muchas, hemos dejado que se cumplieran, no hemos permitido que no se cumplan, y ¿saben qué? Vamos hacia más, vamos hacia peor. Se habló de asteroides que chocaban con la Tierra. ¿Escucharon hoy un comunicado de la NASA que está preparando la destrucción en el aire de un cometa que se nos está acercando y que en 2 años va a estar en el plano más cerca de la Tierra, y la NASA está probando misiles para poder romper y derivar el camino de ese asteroide, de ese cometa? ¿No lo escucharon? No, yo la primera vez que lo escucho de Bueno, casualmente, como todo en la vida, que la gente cree que existe la casualidad, ningún error más grave, causalmente ya se está empezando a hablar de un tema que era ciencia ficción, como muchas de las películas que se ven hoy de ciencia ficción, y las que se vieron antes que hoy se están confirmando, como la antimateria. Por ejemplo, ayer volví a ver por no sé qué número de veces El Código Da Vinci, una película con un actorazo como Tom Hanks, que realmente refleja verdades que hay dogmas como el dogma católico que no le gusta, no lo permite, pero de repente está bueno escuchar otras cosas, otras versiones a través de investigadores que se han atrevido a horadar en la historia del mundo y ver la participación que el mundo tiene en esa historia, hacia dónde va, de dónde viene, y que no puede ser manejado como tonto tan sencillo. Lamentablemente hay mucha información para poder dar, me he quedado con ganas de decir muchas cosas. Esperemos que no le declaren la guerra a Corea esta semana y que la semana que viene podamos hablar de más cosas, y si tienen ustedes comentarios y opiniones, volvemos a darles los datos de contacto y queda pendiente un bloque para poder expresarnos todos los que quieran, inclusive nosotros. Exacto, cómo nos sentimos de acuerdo a las situaciones de la vida cotidiana, cómo afecta nuestro compromiso a esa vida cotidiana.
Yo me apasiono mucho, me disculpo por eso. Eva los saluda, hasta la semana que viene. Diana es mi nombre, vamos a pasar los datos de contacto. Estamos de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Nos pueden llamar al 45740148, 011 de los que nos llaman del interior. Nuestro correo para que manden las consultas es info@spiritualspa.com.ar. No se olviden de poner me gusta a la página de Facebook. Así es, a nuestro grupo. Rubén es mi nombre. Rubén Darío, nada menos. Hasta la semana que viene, buen fin de, y lo que les pedimos siempre, tomen 5 minutos para ustedes y piensen bien.